Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperar un poquitito que terminen de entrar los compañeros y lanzamos, ¿no? Eh, bueno, la temática que nos toca desarrollar en el día de hoy. Bueno, primero, antes que nada, disculpas por iniciar un poquitito tarde porque tenía otra reunión de estas virtuales y justo estaba terminando a las 3 y siempre se estira un poquitito hasta las 3 y 5, 3 y 10, así que entre salir de la otra y armar esta, por eso les pedí que iniciáramos a las 3 y cuarto. La temática que nos corresponde, teniendo en cuenta la programación, tiene que ver con el capítulo de hidrodinámica. Habíamos visto ya, bueno, las propiedades de los fluidos, los conceptos de hidrostática, los conceptos de hidrocinemática, y ahora ya avanzamos con la parte de hidrodinámica. Si me permiten, les voy a compartir la pantalla, así puedo mostrarles la presentación y empezamos a desarrollar el tema. Estamos viendo bien, ¿verdad? La presentación. ¿Estamos? Sí, que estamos. Bien, 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 bien. Como siempre, la, la recomendación es que, bueno, vamos desarrollando las temáticas. Si hay alguna cuestión en particular que tengan alguna duda, que no la pueden interpretar bien, encienden el micrófono y piden participar y preguntan y la aclaramos, ¿no? No hay ningún problema, me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, habíamos visto en la parte de cinemática los campos vectoriales que utilizamos para describir el movimiento de partículas fluidas en un dominio de análisis que es en donde siempre transcurren nuestros problemas como ingenieros, digamos. Siempre circunscribimos el dominio de análisis a una región en el espacio R3, ¿verdad? En donde quede contenido, digamos, el sistema que nosotros queremos estudiar. Y bueno, ya habíamos visto las distintas ecuaciones que se utilizaban para caracterizar los distintos campos que nos ayudan a entender el movimiento de los fluidos, ¿verdad? Vector posición, vector desplazamiento, velocidad, aceleración, rotacional. Y habíamos visto en particular los dos enfoques conceptuales que se utilizan para estudiar los fluidos en movimiento, el enfoque de Lagrange, el enfoque de Euler, con algunos ejemplitos, llegando, digamos, a los conceptos de, digamos, línea de corriente, trayectoria, tubo de corriente, filamento de flujo, y finalmente, digamos, el concepto de caudal, gasto o descarga líquida. En todos esos aspectos no habíamos considerado las fuerzas que generan el movimiento. Cuando entramos a considerar las fuerzas, caemos en el terreno de la hidrodinámica, que es el tema que vamos a ver ahora. Empezando por definir a la misma, es la parte de la hidráulica que se dedica a estudiar el movimiento de los líquidos, considerando ahora sí las fuerzas que producen ese movimiento. Y para poder encontrar las ecuaciones fundamentales que gobiernan el movimiento de los líquidos, tenemos que recurrir a las leyes fundamentales de conservación que habíamos visto en física, ¿verdad?
O sea, los principios de conservación de la masa, principios de conservación de la cantidad de movimiento, principios de conservación de la energía, aplicados a líquidos en movimiento, nos van a dar las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica, con un poquito de manipulación algebraica para poder expresarlas de una manera entendible y de una manera que nos sirvan para resolver problemas prácticos. Nuevamente, recordamos que la forma que finalmente resulta para esas ecuaciones depende del esquema matemático de representación del movimiento que utilicemos. Si utilizamos un enfoque de tipo microscópico, es decir, analizando una partícula fluida de volumen infinitesimal, vamos a obtener ecuaciones diferenciales para expresar las leyes fundamentales. Mientras que si usamos un enfoque macroscópico a nivel de sistemas y volúmenes de control finitos, fijos o en movimiento en el espacio, ¿verdad? Vamos a obtener ecuaciones integrales para representar esos principios de conservación. De acuerdo a la conveniencia que tengamos para cometer un determinado problema, vamos a recurrir a un enfoque o a otro. En todos los casos los vamos a ir aclarando. Vale decir que podemos usar un enfoque para una partícula fluida de forma paralelepípeda a los fines de analizar las ecuaciones fundamentales en flujo tridimensional, o eventualmente podemos utilizar a nivel de una partícula de forma cilíndrica para analizar las ecuaciones fundamentales a nivel unidimensional, por ejemplo, en un tubo de corriente, que habíamos visto en la clase pasada, que es un recurso simplificado que usamos nosotros para caracterizar el movimiento en algunas conducciones, en particular que utilizamos mucho en ingeniería civil, como tuberías, canales, cauces, ¿verdad? O eventualmente aplicando digamos, los principios fundamentales a nivel de un volumen de control finito, que por caso, de acuerdo a lo que vamos a usar nosotros, por lo general lo consideramos fijo en el espacio. Y analizamos ahí las leyes de movimiento que resultan al final en ecuaciones integrales en ese caso. El otro punto que nos interesa tener en cuenta, y que también lo hemos comentado allá al principio del dictado de la asignatura, es que, ¿se acuerdan cuando vimos propiedades físicas de los líquidos? Todos los líquidos con los que tratamos en la naturaleza tienen una propiedad física esencial que es la viscosidad. Esa propiedad es la resistencia que exhiben los líquidos a ser deformados por la acción de esfuerzos tangenciales o esfuerzos de corte. Y todos los líquidos son viscosos. Sin embargo, en determinada categoría de problemas, a nosotros como ingenieros nos resulta cómodo asumir una hipótesis en la cual por el momento nos abstraemos de la importancia de la viscosidad y consideramos al líquido como si fuera un líquido ideal. Es decir, un líquido que no existe en la naturaleza, pero lo consideramos bajo una condición idealizada, haciendo abstracción de la viscosidad. Es como si fuera un líquido carente de viscosidad. Un líquido que no tiene viscosidad le llamamos líquido invísido, es decir, carente de viscosidad, no viscoso. Perdón, voy a enchufar esto que estoy quedando sin batería. Entonces, ese tipo de líquido nos ayuda a encontrar versiones de las ecuaciones fundamentales más sencillas de manipular, más simplificadas. ¿Y esto, para qué lo usamos? Bueno, para poder resolver los problemas de una manera más directa, más simplificada, y después corregimos eso que hemos obviado, la presencia de viscosidad, introduciendo, ¿verdad?, los aspectos que nos llevan a corregir esa cuestión. Disculpen que hay un compañero que está queriendo entrar. Aquí está. Bueno, entonces, como les digo,
la consideración de la viscosidad, ¿verdad? Nos va a llevar a dividir el análisis en una primera instancia considerando, o en algunos casos considerando líquidos invícidos, que son llamados líquidos ideales, y luego sí recaemos sobre los líquidos reales, que son los que tienen viscosidad, como el agua, ¿verdad? Entonces, en ambos casos los vamos a aclarar para ver, porque las versiones de las ecuaciones que nos van a resultar son diferentes, ¿no? En un caso consideramos los esfuerzos tangenciales y en otros no, ¿verdad? Dentro de ese contexto vamos a presentar, en los textos aparecen muchas formas de presentar las ecuaciones fundamentales. Nosotros vamos a usar solo algunas de ellas, que son las que más vamos a aplicar después en la práctica. Vamos a deducir la ecuación de continuidad, que es una representación del principio de conservación de la masa, tanto para flujos tridimensionales como para flujos unidimensionales en tubos de corriente. Esa va a ser una de las ecuaciones fundamentales que vamos a deducir en esta clase. Vamos a deducir las ecuaciones dinámicas para líquidos ideales, o sea, para líquidos invícidos, que se denominan ecuaciones de Euler, y en ese caso lo vamos a hacer para flujos tridimensionales y para tubos de corriente. Vamos a deducir las ecuaciones dinámicas para líquidos reales, que son las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos tridimensionales. A partir de las ecuaciones a partir de las ecuaciones de Euler y su integración a lo largo de una línea de corriente, vamos a encontrar lo que se llama la ecuación de conservación de la energía, o también conocido como teorema de Bernoulli, tanto para líquidos ideales como para líquidos reales. En este caso lo vamos a enfocar a nivel de flujo tridimensional y a nivel de flujo unidimensional en un tubo de corriente. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, en este caso en su versión integral, tanto aplicado a un volumen de control tridimensional en el espacio como a un tubo de corriente. En este listado tenemos un poco resumidas las ecuaciones fundamentales que utilizamos en este curso para resolver nuestros problemas prácticos. Si adoptamos el enfoque diferencial, como decíamos, restringimos, el análisis a lo que le pasa a una partícula de volumen diferencial de B infinitesimal inmersa en el seno de un fluido en movimiento. Es decir, aquí tenemos una región del espacio que es esta sombreada aquí con esta textura, ¿verdad? Que simula la presencia de un líquido, que se está, digamos, moviendo. El movimiento está representado por este campo de líneas de corriente, referido a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, X, Y y Z, ¿verdad? Y cuando analicemos qué pasa con las fuerzas actuantes en este elemento infinitesimal, vamos a estar adoptando lo que se llama el enfoque diferencial o el enfoque a nivel de partícula. Entonces, en primera instancia, veamos la ecuación de continuidad. Vamos a ver la ecuación de continuidad para un flujo tridimensional a nivel de una partícula infinitesimal, para el caso, digamos, de un movimiento que puede ser no permanente, o sea, el más general de todo, es decir, en el que las cantidades fundamentales, las velocidades por caso, varían con el tiempo, es el caso más general, y a su vez un fluido compresible. O sea, sabemos que el agua es un fluido de muy baja compresibilidad al punto tal que lo podemos considerar como si fuera incompresible desde el punto de vista práctico. Pero bueno, vamos a ver el caso más general, que sería un fluido compresible, como por ejemplo puede ser un gas o el aire, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar el principio de conservación de la masa, analizando, ¿verdad?, el flujo de masa en el espacio. Para ello vamos a considerar que el flujo de masa en el centro del elementito, que sería este puntito blanco que estoy marcando aquí con el cursor, el centro del elementito, el flujo de masa ahí vale ρ por la velocidad, el producto de la densidad
por la velocidad puntual ahí en ese puntito blanco, y que está en el centro de ese cubito, ¿verdad? De ese cubito de volumen diferencial de B. O sea, estamos analizando qué pasa con un cubito de volumen diferencial de B. Obviamente, vamos a representar, para no complicar demasiado el dibujo, únicamente el flujo de masa en el sentido Y, o sea, en el sentido horizontal. Vamos a analizar ese flujo de masa y después lo vamos a generalizar al flujo de masa por los otros sentidos, por el sentido X y por el sentido Z. Entonces, si el flujo puntual en el centro del elementito vale ρ por B, en el sentido Y tendremos que la componente de la velocidad en ese sentido es B sub Y, ¿verdad? Por lo tanto, en este punto, en la cara anterior del elementito, valdrá ρ por B sub Y menos lo que ha variado la velocidad en esta distancia, ¿verdad? O el flujo de masa en esta distancia, que sería la derivada respecto de Y, que es esta coordenada horizontal, de ρ por B sub Y la distancia es diferencial de Y sobre 2. Ese va a ser el flujo de masa por unidad de superficie en esa cara. Y si queremos considerar la cantidad de masa que estaría entrando al elementito, tenemos que multiplicarla por la superficie, que va a ser diferencial de X por diferencial de Z, ¿verdad? Sería la cantidad de masa que está entrando al elementito por unidad de tiempo a través de esa carita. La carita anterior, normal al eje Y, ¿verdad? Entonces, esa cara está contenida en el plano vertical, ¿verdad? Que es un plano paralelo al plano XZ. Mientras que el flujo de masa saliente del elementito, aquí, va a ser ρ por B sub Y, que era el flujo de masa en su componente horizontal aquí en el centro, más lo que ha variado en esta distancia, ¿verdad? Derivada respecto de Y, de ρ por B sub Y por diferencial de Y sobre 2. Lo mismo acontecería en las otras dos direcciones, en la dirección X, con positivos viniendo en este sentido, y en la dirección Z, con vectores positivos subiendo en este sentido. Entonces, el principio de conservación de la masa establece que, obviamente, la masa en el elementito permanecerá constante. Si la masa permanece constante, quiere decir que la variación de la masa en el tiempo, ¿verdad? Para el elementito tiene que ser nula. O sea, delta M sobre delta T tiene que ser igual a 0. ¿Y de qué manera podría variar la masa contenida en ese elementito? De dos formas posibles. En primer lugar, sería que la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie exterior de ese volumencito, por unidad de tiempo, es una posible fuente de variación. La cantidad neta de masa, o sea, el flujo neto de masa a través de las 6 caras de ese cubito. Esa es una posibilidad de que varíe la masa. Y la otra posibilidad está relacionada con la rapidez de variación de la masa contenida en el elemento, en el interior del elemento, a medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? Bueno, obviamente esas dos componentes de posibles variaciones de masa tienen que ser igual a 0 en virtud de la ley de conservación. Obviamente que acabamos de encontrar, ¿verdad? Acabamos de encontrar lo que sería la variación de masa a través del eje Y, ¿verdad? Del flujo neto de masa. Entonces ese sería la masa que sale, que sería esta cantidad multiplicada por el área de salida, que sería diferencial de X por diferencial de Z, menos la masa que entra, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que sería esta cantidad multiplicada por el área, que también es diferencial de X, diferencial de Z.
Bueno, haciendo las cuentas, ρ por B sub y se me simplifica y aquí tengo menos con menos se me hace más, un medio más un medio es 1, me queda que esto es, o se expresa como la derivada respecto de y de ρ por B sub y por diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, que este producto de los tres lados del paralelepípedo nos da su volumen infinitesimal, ¿verdad? Obviamente que en las otras dos direcciones pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, aquí hemos analizado para estas dos caras, para las otras cuatro caras restantes, y nos daría lo mismo. Entonces, en total, tendríamos que este valor va a ser factor común de la sumatoria, ¿verdad?, de los flujos netos de masa a través de cada una de las direcciones correspondientes, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Lo que está en el corchete es el flujo neto de masa, lo que sale menos lo que entra. Y a su vez, si consideramos la rapidez de variación de la masa contenida en el interior del elementito, la masa contenida en el interior del elementito, recuerden que masa sobre volumen, ¿verdad?, es densidad. Entonces la masa va a ser la densidad por el volumen, ¿verdad? La densidad ρ por el volumen del elementito es diferencial de B, o sea, de X, de Y, de Z, y la rapidez de cambio en el tiempo es la derivada de eso respecto al tiempo, ¿verdad? Derivada parcial respecto de t, de ρ por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Vale decir que para reconstruir esta ecuación tenemos que sumar esta cantidad más esta cantidad e igualar a 0. Bueno, haciendo eso, nos queda la primera cantidad más la segunda cantidad igualada a 0. Por su parte, el volumen del elementito permanece inalterable a través del tiempo. El elementito está ahí y es inalterable a través del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, es una constante que puede salir aquí fuera del argumento de derivación. Entonces nos va a quedar el volumen multiplicando ambos términos. Puede ser como factor común de la suma de ambos términos y dividimos miembro a miembro. Entre el volumen, esta ecuación se nos reduce a esta. Que está aquí sombredita en un celeste muy clarito y que nos indica lo siguiente, que la ecuación general de continuidad para un flujo tridimensional de un flujo no permanente y de un fluido compresible se puede expresar a través de esta ecuación. Esa es la forma más general de expresar la ecuación de continuidad. A partir de ahí, es una ecuación diferencial, ¿verdad?, en derivadas parciales que habrá que integrarla llegado el momento. A partir de ahí se pueden encontrar casos particulares para representar esta ecuación. Por ejemplo, si tuviéramos un flujo de un fluido compresible, pero que el flujo es permanente, ¿qué quiere decir? Cuando es permanente, todas las derivadas temporales se anulan, ¿verdad?, de la velocidad, o de la velocidad multiplicada por algo, como puede ser la densidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad?, al anularse este cuarto término, derivada de ρ con respecto al tiempo, me queda esta expresión que sería la versión de la ecuación de continuidad para flujo compresible y a la vez permanente. Ahora, si nos queremos ir al agua, que sería un fluido prácticamente incompresible, en ese caso la densidad permanece constante. En ese caso la densidad permanece constante. Bueno, de esta expresión, si sacamos que la densidad es constante, sale la densidad fuera del argumento de derivación en estos tres términos, y a su vez la derivada con respecto a cualquier cosa de una constante cero, por lo tanto ese término también desaparece de la consideración. Luego dividimos miembro a miembro entre la densidad y nos queda esta expresión súper sencilla, ¿verdad? Derivada de b sub x respecto de x, más derivada de b sub y respecto de y, más derivada de b sub z respecto de z igual a 0.
Esta sería la versión de la ecuación de continuidad, por ejemplo, para el agua. Y si aplicamos las dos simplificaciones, es decir, que tenemos un flujo incompresible, pero a su vez que tenemos un fluido incompresible, perdón, pero a su vez el flujo es permanente, quiere decir que ρ es constante y que a su vez anulamos la derivada respecto al tiempo, nos queda exactamente la misma expresión que antes. O sea que esta ecuación es común para un fluido, ya sea incompresible, en flujo no permanente, como en flujo permanente. Como vemos, son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, muy sencillas, que, bueno, llegado el momento, habrá que integrarlas cuando tengamos que resolver un problema particular. Esto sería para el caso de un fluido que está moviéndose en el espacio en un movimiento tridimensional. ¿Qué es lo que pasa en un tubo de corriente? Que es lo que habíamos visto el lunes cuando estudiamos cinemática. Bueno, en ese caso, la ecuación de continuidad, ¿verdad? Para un tubo de corriente se deduce aplicando el mismo criterio que para un paralelepípedo infinitesimal, pero en este caso para un tubito de corriente. Es decir, que la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie exterior del elemento considerado, que es en este caso el tubo de corriente, más la rapidez de variación de la masa contenida tiene que ser igual a 0. Para eso, en el interior del tubo de corriente, ¿verdad? Consideramos un elemento infinitesimal que va a ser este elementito cilíndrico de longitud diferencial de S y de área diferencial de A. Y a su vez, dentro de la rebanadita esta del tubo de corriente, ¿verdad? Vamos a considerar las secciones transversales del mismo, que serían estas elipses anaranjaditas con líneas de puntos, ¿verdad? Obviamente, para analizar cada una de estas componentes, vamos a considerar esta geometría. Cantidad neta de masa que atraviesa la superficie. Bueno, esto va a ser lo que sale menos lo que entra. ¿Qué es lo que está saliendo? Lo que está saliendo es, si aquí la velocidad, el área vale A y la velocidad vale B, aquí como el flujo va en esta dirección, en la dirección positiva de S, ¿no? El flujo va en esta dirección. Aquí va a ser el flujo neto de masa, va a ser ρ por B por A, mientras que aquí va a ser, saliendo, va a ser ρ por B por A, más lo que ha variado, esa cantidad ρ por B por A, en S, o sea, derivada con respecto a S de ρ por B por A diferencial de S. Ese es el flujo que está saliendo. Y el flujo neto es la diferencia de lo que está saliendo menos lo que está entrando. O sea, ρ por B por A más esta derivada menos lo que está entrando, se simplifica esto con esto y nos queda derivada con respecto a S de ρ por B por A por diferencial de S. Y lo que varía en el interior es que va a ser la masa de este cilindro de altura diferencial de S y de área A. Entonces, área por altura es el volumen del cilindro por la densidad, es la masa, la derivada con respecto al tiempo sería el segundo término 2, que está aquí. Entonces, sumando esta cantidad más esta cantidad, es decir, 1 más 2, sumando 1 más 2, nos queda esta expresión. Obviamente, la magnitud diferencial de S no varía con respecto al tiempo, permanece ahí indemne, constante respecto del tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto se puede extraer de la derivada, dividir miembro a miembro entre diferencial de S y nos queda esta expresión que está aquí. ¿Qué sería, verdad? La ecuación de continuidad para un tubo de corriente en el caso de un flujo no permanente, porque está variando respecto del tiempo. Si el flujo fuera incompresible, es decir, ρ constante,
Bueno, ρ sale de la derivada, dividimos miembro a miembro entre ρ, y nos queda esta expresión que está aquí, que sería la versión de la ecuación de continuidad para un tubo de corriente en el caso de flujo no permanente. Como hemos visto en la definición de caudal, el producto del área por la velocidad media en el tubo de corriente es el caudal. Por lo tanto, esta expresión se puede expresar como derivada de Q con respecto a S más derivada de A con respecto a T igual a 0. Esta es la versión que habitualmente se utiliza para expresar la ecuación de continuidad en el caso de un tubo de corriente. Es decir, cuando el flujo es predominantemente unidimensional. Y la usamos en hidráulica de tuberías, en hidráulica de canales, que son los tipos de flujo que se pueden considerar unidimensionales. Entonces, si el flujo a su vez fuera permanente, vamos a hacer una simplificación igual a la que hicimos en el caso anterior, tenemos que eliminar las derivadas con respecto a 0, entonces, con respecto a t, perdón, las derivadas con respecto a t las eliminamos, se hacen 0, cuando el flujo es permanente. Entonces nos queda esta expresión que está acá, o bien, si la derivada de algo con respecto a la distancia es igual a 0, quiere decir que ese algo es una constante, ¿verdad? O sea, ρ por b por a va a ser igual a una constante. Y si el fluido fuera incompresible, quiere decir que ρ es una constante también, o sea que a por b es igual a una constante. Vale decir que esta expresión se repite en cualquier sección transversal a lo largo del tubo de corriente. A1 por B1 es igual a A2 por B2, etcétera, 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 y todo eso es igual al caudal, que es la ecuación de continuidad para un tubo de corriente, en el caso de un fluido incompresible y en el caso de un flujo. Bien, vamos a recapitular un poquito. Hemos encontrado la ecuación de continuidad para flujo tridimensional, todas sus versiones, y hemos encontrado aquí la ecuación de continuidad para flujo unidimensional en un tubo de corriente, todas sus versiones, es decir, la versión general que es esta, la versión para densidad constante, es decir, flujo incompresible, que es esta, y la versión para flujo permanente, que es esta que está aquí. Bueno, hasta aquí estamos con las ecuaciones de conservación de la masa. Ahora vamos a empezar a analizar las ecuaciones dinámicas, para lo cual tenemos que recordar las fuerzas que habitualmente actúan en un fluido, ¿verdad? Si consideramos un volumen de control fijo en el espacio como esta que está aquí, las fuerzas actuantes en un fluido son en general de dos tipos. Fuerzas de cuerpo o fuerzas básicas, y fuerzas superficiales. A su vez, las fuerzas superficiales, que serían estas que están aquí, se pueden descomponer, ¿verdad? Estas fuerzas superficiales se pueden descomponer en fuerzas superficiales normales y fuerzas superficiales tangenciales. En el caso de un fluido, las fuerzas superficiales normales se atribuyen al efecto de la presión que ejerce el fluido circundante sobre el volumen de control que nosotros estamos considerando. Esas serían las fuerzas superficiales normales. Mientras que las fuerzas superficiales de corte o fuerzas superficiales tangenciales son atribuibles a la presencia de la viscosidad. Son atribuibles a la presencia de la viscosidad. Entonces vamos a identificar este conjunto de fuerzas cada vez que hagamos el análisis de las fuerzas que actúan en un fluido. Si ese fluido fuera ideal, es decir, no viscoso, invícido, esta categoría de fuerzas las vamos a despreciar, a las tangenciales. Y únicamente vamos a considerar las fuerzas de masa o fuerzas de cuerpo y las fuerzas superficiales normales, es decir, las presiones. Sobre un elemento infinitesimal, ¿verdad? Tenemos todas las tensiones actuantes a través de el tensor de tensiones, que ya lo conocemos, ¿verdad? Donde tenemos las fuerzas normales atribuidas a la presión y las tensiones tangenciales generadas por la viscosidad.
Entonces vamos a caracterizar ahora las fuerzas de masa. Las fuerzas de masa, digamos, en un elemento infinitesimal, las vamos a simbolizar con X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula aquí en negritas, ¿no? Análogamente, en algunos textos la pueden identificar como MX, MY y MZ en algunos casos los llamamos así nosotros también, para indicarlas como fuerzas de masa, o en algunos casos se lo simboliza con la letra B larga, ¿no? Porque como son fuerzas de cuerpo, B es como por body, que se dice cuerpo en inglés, ¿verdad? Y algunos autores lo simbolizan como BX, BY y BZ respectivamente. Bueno, más allá de la cuestión simbológica, son las fuerzas generadas por los campos dominantes que actúan sobre las masas. Obviamente en el campo gravitatorio terrestre, el principal campo que se considera es el campo gravitatorio terrestre, ¿verdad? Y la fuerza de masa fundamental que nosotros vamos a considerar es la aceleración de la gravedad G. Entonces, vamos a encontrar en primera instancia las que se llaman ecuaciones de Euler. En primera instancia vamos a considerar un líquido ideal, es decir, carente de viscosidad, un líquido invícido. Y vamos a considerar un elemento en forma de paralelepípedo de volumen diferencial de B inmerso en el seno de un fluido en movimiento. Entonces, en ese elementito tenemos actuando las fuerzas de masa o fuerzas de cuerpo, X, Y, Z, y en las caras del elementito tenemos actuando las fuerzas superficiales, que en este caso, como es el líquido no viscoso, únicamente son aquellas debidas a la presión. Para ello, vamos a suponer que en el centro de gravedad G del elementito, la presión actuante vale P, que va a ser una función de las coordenadas de este punto. Vamos a suponer que este punto tiene coordenadas X, Y y Z, ¿no? Este punto tiene coordenadas X, Y y Z respectivamente. Entonces, si la presión aquí vale P, vamos a ver cuánto valen las componentes horizontales de esas fuerzas debido a la presión. Bueno, en este punto, o sea, en la cara anterior, vale P menos la derivada de P respecto de Y, ¿verdad? Porque la dirección dominante en el sentido horizontal es Y. Por la distancia esta entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de gravedad, que vale diferencial de Y sobre 2, por el área en la que actúa. Presión es fuerza por unidad de área, entonces fuerza es presión por área, ¿verdad? Y el área en la que actúa es diferencial de X por diferencial de Z. Esto sería el valor de la fuerza que está empujando aquí en este punto, como consecuencia de todo el fluido circundante. Mientras que de este lado va a ser P más la derivada de P respecto de Y por diferencial de Y sobre 2 por diferencial de X diferencial de Z. Lo mismo en el sentido X y lo mismo en el sentido Z. Entonces ahí tenemos las fuerzas actuantes sobre las 6 caras del elementito. Obviamente, para que ese elementito cumpla con la ley dinámica, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa del elementito por la aceleración. Es la ecuación fundamental de la dinámica de Newton, ¿no? Siempre estamos hablando de líquidos ideales o líquidos invícidos, no viscosos. Entonces, en este caso vamos a tener sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, donde la masa del elemento infinitesimal vale la densidad por el volumen. Entonces, esta ecuación vectorial se descompone en 3, de acuerdo a las direcciones X, Y, Z respectivamente. Por ejemplo, en la dirección X vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza másica, como X es fuerza por unidad de masa, la fuerza va a ser la fuerza másica por la masa, es decir, por la densidad y por el volumen. Este primer término es la fuerza másica. Y en la dirección X tenemos
P menos de P a de X, diferencial de X sobre 2, por diferencial de Y, diferencial de Z, menos esta cantidad que está aquí. Todo eso va a ser igual a masa por aceleración, es decir, la masa es densidad por volumen por la aceleración. En la dirección X es A sub X, la componente de la aceleración. Que ya sabemos calcularla de acuerdo a lo que hemos visto en cinemática de los fluidos, ¿verdad? Que es una componente de aceleración local más 3 componentes de aceleración advectiva, ¿verdad? Bueno, si se divide entre la masa del elementito, esta ecuación se puede simplificar de esta manera. X menos 1 sobre ρ por dpa de X igual a sub X. Se divide todo entre la masa, o sea, entre ρ por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. O bien, como a sub X es la derivada de b sub X respecto al tiempo, esta expresión que está aquí sería la expresión de fuerza igual a masa por aceleración en la dirección X. En la dirección X, lo mismo en la dirección Y, lo mismo en la dirección Z. Si desarrollamos las aceleraciones, ¿verdad? Aquí están las expresiones para cada una de las aceleraciones. A sub X, A sub Y, A sub Z, desarrolladas son estas tres que están aquí. O sea, las componentes locales más las componentes advectivas de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Estas son las que se denominan ecuaciones de Euler, que son una representación de la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, aplicada a una partícula líquida de volumen infinitesimal de X, de Y, de Z. Bien, estas ecuaciones son válidas ¿para qué? Para líquidos ideales o invícidos. Vamos a trabajarla un poquito más a estas ecuaciones, a estas que están aquí recuadradas en este celestecito más intenso. Vamos a trabajarlo un poquito más. Vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos la primera por diferencial de X, la segunda por diferencial de Y y la tercera por diferencial de Z. Y las sumamos a las tres. Haciendo esa operación nos queda la siguiente expresión. X por diferencial de X, recordemos que habíamos multiplicado la primera de las ecuaciones por diferencial de X, la segunda por diferencial de Y, o sea, Y por diferencial de Y, más Z por diferencial de Z. Estos serían estos tres primeros términos, ¿verdad? Y vamos a sacar factor común, menos 1 sobre ρ. Entonces, si sacamos factor común menos 1 sobre ρ, nos va a quedar derivada de P con respecto a X por diferencial de X más derivada de P con respecto a Y por diferencial de Y más derivada de P con respecto a Z por diferencial de Z. Eso que está ahí, esa suma de esas tres cosas, no es otra cosa que esto que está aquí. Como P es una función para flujo no permanente de X, Y, Z y T, es una función de 4 cantidades, la diferencial de P va a ser igual a la derivada de P respecto a X por diferencial de X, más la derivada de P respecto a Y por diferencial de Y, más la derivada de P respecto a Z por diferencial de Z, más la derivada de P con respecto a T por diferencial de T. Entonces, las tres primeras, que serían agrupadas con respecto a las cantidades espaciales, nos dan esta expresión que aparece aquí, que sería la diferencial total de P menos la derivada temporal. Y de este otro lado, si multiplicamos a esta por diferencial de X, vamos a tener dbx por dx sobre dt, más dby por dy sobre dt, más dbz por dz sobre dt. Recordemos esto que está aquí, ¿no? Que lo acabamos de aplicar, que tanto la presión como la velocidad son funciones de x, y, z y t, ¿no? Entonces, desarrollando un poquito más, bueno, el primer miembro es este que está aquí, el mismo, pero en el segundo, tengamos en cuenta que dx sobre dt no es otra cosa que b sub x. El desplazamiento en x
sobre el tiempo, ¿verdad? Es la componente x de la velocidad. O sea que aquí tenemos b sub x por su diferencial. Lo mismo aquí, de y a dt no es otra cosa que b sub y. Entonces, b sub y por su diferencial. Y aquí, de z a dt no es otra cosa que b sub z, más b sub z por su diferencial. Esta es una primera manera de presentar a las ecuaciones de Euler en una sola expresión. Una expresión que se ha obtenido mediante una suma de las tres componentes, ¿verdad? Algunos autores llaman a esta expresión, la llaman ecuación fundamental de la hidrodinámica, ¿sí? De líquidos ideales, porque todavía no hemos considerado la viscosidad. Interpretar un poquito físicamente esa expresión. Vamos a interpretar un poquito físicamente esa expresión. Para ello vamos a recordar que los principales autores que contribuyeron al desarrollo de la misma fueron en forma casi simultánea, ¿verdad? Este autor Euler, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado cuando vimos el enfoque euleriano de la en la hidrocinemática. Este señor que era contemporáneo, más o menos de la misma edad, de 7 años de diferencia, que se llamaba Daniel Bernoulli. Los dos eran oriundos de la ciudad de Basel, en Suiza. En su versión españolizada le dicen Basilea, ¿no? Basilea le dicen a Basel, en Suiza, que justamente habían sido formados en matemática por el padre de este señor, de Daniel Bernoulli, que se llamaba Johann Bernoulli. E hicieron una serie de contribuciones estudiando estas ecuaciones de la hidrodinámica. La interpretación que corresponde hacer es que recuerden que nosotros aquí lo que habíamos hecho sería multiplicar la primera por diferencial de x, la segunda por diferencial de y, y la tercera por diferencial de z. Es como si a este elementito de volumen lo hubiéramos hecho desarrollar un trabajo mecánico, ¿verdad? Cuando se multiplica una fuerza por un desplazamiento, estamos ante el concepto de trabajo mecánico, ¿verdad? Es decir, este elementito mientras se mueve en el campo de flujo, cuando se mueve una magnitud elemental diferencial de S que, desde el punto de vista vectorial, tiene tres componentes, ¿verdad? Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Este sería el vector diferencial de S, que lo estamos haciendo mover a lo largo de una línea de corriente. Es decir, a cada una de estas fuerzas, por unidad de masa, la hemos hecho desarrollar un trabajo mecánico, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que desde el punto de vista físico, al multiplicar fuerzas por unidad de masa por un desplazamiento, estamos hablando de energías por unidad de masa. Bueno, entonces, cuando se utilizó este vector de desplazamiento para multiplicar cada una de las componentes, estábamos hablando de esto, de fuerzas por desplazamiento sobre masa, es decir, energías por unidad de masa. A su vez, en el segundo miembro de la ecuación fundamental de la hidrodinámica, aquí, ¿verdad? Esta expresión se puede escribir de una manera compacta como la velocidad multiplicada por su diferencial. El vector velocidad multiplicado por su diferencial, ¿verdad? O sea, por esto, tengamos en cuenta que el vector velocidad es b sub x por y, más b sub y por j, más b sub z por k. La diferencial de ese vector velocidad va a ser diferencial de x por y, diferencial de b sub x por y, más diferencial de b sub y por z por j, más diferencial de b sub z por k. Cuando multiplicamos ambos y hacemos el producto escalar de dos vectores, ¿verdad? Es módulo por coseno del ángulo. Únicamente quedan 9 términos, de los cuales 6 son nulos, porque son
cuando hacemos los productos cruzados, el coseno de los versores fundamentales, que son diferentes, o sea, el coseno del ángulo que forma el versor I con el versor J es 0, porque ese ángulo es 90 grados, ¿verdad? Lo mismo I con K y lo mismo J con K. Entonces 6 son no nulos y lo único que quedan son los productos homólogos estos. Por lo tanto, esa expresión se puede expresar como B por diferencial de B. B por diferencial de B en modo escalar queda de esta manera. Entonces esta es una manera de reescribir la ecuación fundamental de la hidrodinámica de líquidos ideales de esa forma. Bueno, por su parte, para el campo gravitatorio terrestre, las fuerzas básicas valen. Las horizontales valen 0, esto ya lo vimos en hidrostáticas, y las verticales valen menos g, donde g es la aceleración de la gravedad. Si dividimos entre g a esta expresión, ¿verdad? Y a su vez consideramos que el flujo es permanente, o sea que este valor se nos simplifica. Bueno, nos queda primero esta expresión, después la dividimos entre g, nos queda esta expresión. Y esta es una ecuación diferencial, ya no en derivadas parciales, sino es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria que tiene una integración directa. Si la integramos a lo largo de una línea de corriente, nos queda z más p sobre gamma más b cuadrado sobre 2g igual a una constante de integración que le vamos a llamar h mayúscula. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, la integral de diferencial de z es z. La integral de diferencial de p sobre gamma, bueno, es 1 sobre gamma por p, ¿verdad? Y la integral, ¿verdad?, de 1 sobre g por b diferencial de b, la integral de b diferencial de b es b cuadrado sobre 2. Por eso nos queda b cuadrado sobre 2g. Esta que está aquí, se denomina ecuación de Bernoulli, para un líquido invícido a lo largo de una línea de corriente. Y es una manera de representar lo que sería la conservación de la energía por unidad de peso de la que se encuentra animada esa partícula a través de su movimiento. Mientras se mueve esta partícula, está animada de una energía, ¿verdad? Que se puede interpretar como la suma de 3 energías, ¿verdad? Una energía potencial, ¿verdad? Que sería, la energía potencial sería mg por z, dividido entre el peso de la partícula, sería z, ¿verdad? El peso es mg. La energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrada. Dividido entre el peso nos queda b cuadrado sobre 2g. Y esto que está aquí, el término central, es el trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas superficiales, por las fuerzas de presión. De esta manera hemos encontrado, a partir de una integración a lo largo de la línea de corriente de la ecuación de Euler, lo que se llama la ecuación de Bernoulli. Desde el punto de vista gráfico, esa ecuación se puede representar de esta manera. Mientras la partícula se mueve a lo largo de una línea de corriente, bueno, o si consideramos una línea de corriente compuesta por una serie de partículas, en A va a ser, la energía total va a ser esta, en B va a ser esta, y en C va a ser esta, y C permanece constante. Pueden ir variando cada una de sus componentes, pero la energía total permanece. Mientras que a la línea que va uniendo las cotas de presión se le llama línea piezométrica. Esta es una manera de representar en forma gráfica esta ecuación de Bernoulli. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa en un tubo de corriente. Hasta ahora venimos hablando de una partícula de espacio. Hemos deducido la ecuación fundamental de la hidrodinámica y hemos deducido la ecuación de Bernoulli, que es una versión de la ecuación de la energía. En un tubo de corriente podríamos haber llegado a la misma conclusión, analizando justamente un fragmento de ese tubo de corriente, dos secciones, 1 y 2, donde las fuerzas actuantes
debidas a la presión en la cara esta va a ser P1 por A1 y en la cara esta va a ser P2 por A2, suponiendo que las presiones en este punto sean respectivamente P1 y en este punto P2. Vamos a adoptar un criterio de signos para tener en cuenta que cuando usemos el trabajo de las fuerzas a favor de la entrada de fluido, o sea, en esta sección 1, ese trabajo va a ser positivo. Pero cuando veamos el trabajo de las fuerzas en contra de la salida del fluido, ese trabajo va a ser negativo, obviamente. El trabajo es producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, ¿verdad? Y un producto escalar es módulo por el coseno del ángulo, ¿verdad? En este caso, el ángulo es un ángulo cercano a los 180 grados que va a ser negativo, ¿verdad? Por el coseno de los ángulos cercanos a 180 grados es negativo. En este caso es un ángulo igual a cero, ¿verdad? Es positivo. Entonces vamos a considerar qué es lo que pasa mientras se desplaza el fluido por ese tubo de corriente. Para eso dejamos pasar el análisis un delta de T, y obviamente con ese delta de T, las partículas fluidas que estaban en esta cara se habrán desplazado un valor delta de S1, que es aquí este cilindrito desplazado acá, ¿verdad? Mientras que aquí se habrán desplazado simultáneamente un delta de S2, que sería este cilindrito más claro que está indicado aquí en el tubo de corriente. Y vamos a llamar con Z1 y Z2 a las cotas del centro de gravedad de ese volumencito desplazado, de ese volumen elemental desplazado en delta T. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía que ya la conocemos de física, ¿verdad? ¿Qué establece esa conservación de la energía? Que la variación de energía potencial E sub P más la variación de energía cinética E sub C se debe compensar con el trabajo neto desarrollado por las fuerzas superficiales, delta W. O, si ustedes quieren, E sub P1, E sub P2 menos E sub P1 más E sub C2 menos E sub C1 igual a W1 menos W2, ¿verdad? Sería el trabajo neto. Bueno, conocemos la energía potencial es mgz en cada una de las secciones 1 y 2. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en cada una de las secciones 1 y 2. Y los trabajos son fuerzas por desplazamiento, es decir, fuerzas, presión por área por desplazamiento en 1 y 2, respectivamente. A su vez, podemos simplificar estas ecuaciones considerando que las masas desplazadas son iguales por la ecuación de continuidad, es decir, las masas desplazadas son densidad por volumen desplazado, y el volumen desplazado es caudal por delta de T, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que la masa desplazada en 1 es esta, la masa desplazada en 2 es esta, la velocidad en 1 es delta S sobre delta T en 1, la velocidad en 2, delta S sobre delta T en 2, y los caudales son, obviamente, el producto de área por velocidad, o sea, área por delta S sobre delta T, tanto en 1 como en 2. Como el caudal es único a lo largo de todo el tubo de corriente, ¿verdad? El caudal es único. Las ecuaciones se igualan. Y el peso del fluido desplazado, será, ¿verdad? La masa del fluido desplazado por la gravedad, o sea, ρ por G por Q delta T. Si se divide miembro a miembro esta expresión se divide miembro a miembro entre esta cantidad, nos queda esta expresión que está aquí, que fíjense ustedes que es Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G en 1, va a ser igual a Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G en 2. Igual a la que hemos deducido aquí para una partícula fluida a lo largo de una línea de corriente. Es decir, para un tubo de corriente, sería esta expresión. Donde B1 y B2 serían las velocidades representativas del movimiento del flujo en ese tubo de corriente. Esta se llama ecuación de Bernoulli
para flujo de un líquido ideal en un tubo de corriente, nuevamente deducido por este señor Daniel Bernoulli. Como decimos, la interpretación gráfica sería que en su movimiento entre dos posiciones sucesivas, la partícula en 1 y 2, respecto a un plano de comparación, conserva su energía. A esta línea sería la línea de corriente, la línea que va describiendo el movimiento de la partícula, que como estamos hablando de flujo permanente coincide con la trayectoria. La línea piezométrica sería esta línea de trazos verdes, y la línea de carga total sería esta línea roja horizontal. Por lo tanto, la suma de las tres componentes de la energía en ambas secciones, en la sección 1 y en la sección 2, es igual. Se conserva la energía mientras la partícula va moviéndose a lo largo del tubo de la línea de corriente, perdón. Bien, podemos interpretarla, digamos, ahora, a partir de esto que lo hemos deducido para un líquido invícido, ¿cómo sería para el caso de un líquido viscoso? ¿Cómo sería para el caso de un líquido viscoso? Para un líquido, esto es pasar de un líquido ideal a un líquido real. Imaginemos el esquema ese que está ahí, similar al que acabamos de ver recién, ¿verdad? Mientras la partícula se va moviendo en el líquido viscoso, recibe el efecto de los esfuerzos de corte. Cosa que habíamos obviado antes, ¿verdad? Cosa que habíamos obviado antes. Entonces, por efecto de la acción de los esfuerzos de corte, la partícula comienza a experimentar rotaciones y deformaciones angulares, todos los tipos de movimientos que habíamos visto antes de ayer en cinemática de fluidos, ¿verdad? Vale decir que para llegar de la sección 1 a la sección 2 en tubo de corriente, de un líquido real, hay que sumarle el efecto de estos esfuerzos de corte. Es decir, la partícula va friccionando con sus movimientos, en su movimiento con las partículas vecinas, ¿verdad? Y esta fricción obviamente se traduce en una disipación de energía, Parte de esa energía, de la energía potencial, de la energía cinética, se va transformando en otro tipo de energía, concretamente en calor, por efecto de la fricción. Y ese calor habitualmente se escapa a la atmósfera y no puede ser reabsorbido por el sistema hidráulico. Por eso, a esa energía que se transforma en calor, nosotros en hidráulica le vamos a llamar pérdida de carga. Pérdida de carga, que es una energía que se pierde a los efectos del sistema hidráulico. En realidad, desde el punto de vista físico, se transforma en otro tipo de energía, que se disipa en forma de calor. Entonces, vamos a ver cómo cómo establecer la ecuación de Bernoulli o principio de conservación de la energía para el caso de un líquido real, un líquido que tenga un cierto valor de viscosidad mayor que 0. Vamos a considerar un tubo de corriente, y en el mismo un elementito infinitesimal. Las áreas extremas de ese tubo de corriente en un segmento dado serán obviamente A1 y A2, que pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, dentro de ese tubo de corriente vamos a considerar un elementito diferencial de masa de forma cilíndrica, de dm, entre estas secciones, un contenido entre las secciones 1 y 2, ¿verdad? Este elementito tendrá lo vemos aquí de costadito, tendrá una longitud diferencial de S, estará inclinada de un ángulo θ respecto del horizontal, y las presiones vamos a considerar que aquí al inicio del elementito, aquí, es P, y obviamente aquí es P más diferencial de P porque ha experimentado esa variación de presión a lo largo de ese recorrido S. A su vez,
la diferencia de altura o de cota entre este punto y este punto es diferencial de z, ¿verdad? El peso del elementito, que va a ser el peso específico por el volumen del cilindrito, va a ser diferencial de f sub g. Y como decíamos, tendremos actuando a lo largo de toda la superficie lateral de ese cilindrito unos esfuerzos tangenciales que le vamos a llamar diferencial de f sub tau. Diferencial de f sub tau. Entonces, a partir de este esquema de definición, vamos a aplicar la ecuación dinámica. Sumatoria de las fuerzas, sumatoria vectorial de las fuerzas, igual a masa por aceleración, para este elementito. Entonces, vamos a ir identificando cada una de las fuerzas que participan aquí, en la ecuación esta. En primer lugar, el peso. El peso es el peso específico por el volumen. Y el volumen es el área por la altura del cilindrito, ¿verdad? Diferencial de A por diferencial de S. Entonces, ese es el peso del líquido contenido en este cilindrito. A su vez, la fuerza de fricción diferencial de F sub tau será la tensión de corte tau por la superficie en la que actúa esa tensión de corte, que sería la superficie envolvente del cilindro, que sería diferencial de P mayúscula, que sería el perímetro de esta circunferencia, multiplicado por su longitud, que es en donde actúa. En todas las zonas donde ese cilindrito está rozando, ¿verdad?, con el fluido circundante, donde se desarrollan los esfuerzos tangenciales. Entonces, desarrollando la expresión, vamos a tener en la dirección S, P más diferencial, P sobre P por diferencial de A, P por diferencial de A, en sentido positivo, menos, porque S va creciendo en esta dirección hacia arriba, ¿no? Esta dirección oblicua hacia arriba. Menos esta fuerza que será P más diferencial de P por diferencial de A, menos, ¿verdad?, la componente del peso proyectada sobre el eje del movimiento sobre S, que va a ser el peso que era ρ por diferencial de A por diferencial de S por el seno de teta, ¿verdad?, que sería proyectada sobre este eje. Y menos, ¿verdad?, la fuerza debida al corte, que sería tau por diferencial de P por diferencial de S. Eso igual a masa por aceleración, o sea, masa por aceleración de B sobre dt. Entonces sería la ecuación de que expresa la ley de Newton aplicada a esta partícula fluida. Bueno, la podemos desarrollar un poquito más simplificando, ya sacando este corchete, nos queda esta expresión que está aquí, y si dividimos miembro a miembro entre el peso de la particulita, el peso del elementito cilíndrico, el peso va a ser peso específico por el volumen, ¿verdad?, gamma por dA por ds, a sabiendas, ¿verdad?, de que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa de este triángulo rectángulo. Cateto opuesto es diferencial de z, ¿verdad?, sobre la hipotenusa, que es diferencial de s. Ese es el seno de z sobre ds, ¿verdad? Y a su vez la velocidad la podemos expresar como desplazamiento sobre tiempo, ds sobre dt. Reemplazando nos queda esta expresión. Fíjense ustedes que en esta expresión, que es una EDO, nuevamente una ecuación diferencial ordinaria, el valor que aparece aquí, R, es un concepto que lo vamos a ver más adelante de nuevo, que se llama radio hidráulico, que es el cociente entre el área de la sección transversal del elementito y este perímetro donde se desarrollan las fuerzas de corte. Diferencial de A sobre diferencial de P le llamamos radio hidráulico y lo simbolizamos con R.
Esta es una cantidad, una ecuación diferencial ordinaria. La cantidad esta, tau sobre gamma por R, representa el trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas de corte por unidad de peso y de longitud. Es decir, lo que sería la pérdida de carga por unidad de longitud debido a la fricción, y lo vamos a simbolizar de aquí en más como diferencial de HL sobre diferencial de S, a esta expresión que está aquí, tau sobre gamma por R. Bueno, reagrupando, nos queda esta ecuación diferencial, que se puede integrar a lo largo del tubo de corriente entre las secciones 1 y 2 respectivamente. Es una ecuación diferencial ordinaria de integración directa. La integramos entre 1 y 2, o sea, entre Z1 y Z2 a Z, P1 y P2, que serían las presiones aquí en los extremos, a diferencial de P, entre B1 y B2, que serían las velocidades en 1 y 2 respectivamente, a la integral donde la variable es B, y en la pérdida de carga entre las secciones 1 y 2. Haciendo las cuentas nos queda esta expresión, donde a esta expresión, a esta integral, le vamos a llamar HL12, que sería, utilizamos esta simbología porque pérdida de carga en inglés es head loss, ¿no? Head loss. Entonces, HL1 y 2. Y tenemos esta expresión que si la observamos, ¿verdad? Sería una versión de la ecuación de Bernoulli para líquidos reales. ¿En qué se diferencia de la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales? En que en el segundo miembro aparece este cuarto término que representa la pérdida de carga, que es la energía por unidad de peso que se ha disipado o se ha transformado en calor al viajar el fluido de esta sección hasta esta sección. Es la única diferencia que tiene respecto a la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales. Entonces, en cuanto a su interpretación gráfica, a diferencia del caso anterior, lo que vamos a tener es una partícula que se va moviendo por esta línea de corriente, ¿verdad? Tenemos la piezométrica y la línea de energía real es esta línea de trazo y punto color magenta que une este extremo con la suma de las energías, quedando como remanente la pérdida de carga, ¿verdad? Para obtener la energía total, que sería la línea horizontal esta roja. Estas son todas las líneas características que nos encontramos para poder hacer una interpretación gráfica de esta que sería la ecuación de Bernoulli para flujo unidimensional de líquidos viscosos, líquidos reales. Bien, esta sería la representación gráfica de esta expresión. Bueno, ustedes van a hacer varios ejercicios en la práctica utilizando esta ecuación que es de singularísima y de fundamental importancia en el campo de la hidráulica de ingeniería civil, porque muchísimos problemas de la vida real se resuelven aplicando esta ecuación, la ecuación de conservación de la energía para líquidos reales. Fíjense ustedes que hemos podido desarrollar esas ecuaciones de Euler, ecuaciones muy sencillas, asumiendo esa simplificación que les decía de asumir líquidos ideales, y después la hemos corregido incorporando el efecto de la viscosidad. Por eso que si lo hubiéramos incorporado de entrada se nos hubiera complicado un poco el análisis, ¿no? Entonces, primero lo deducimos para líquidos ideales y luego lo adecuamos a líquidos reales. Vamos a ver ahora la ecuación de cantidad de movimiento. En primera instancia, en su versión diferencial, aplicada a una partícula fluida cilíndrica en un tubo de corriente. Un poco siguiendo el enfoque
propuesto por el profesor Raus, Hunter Raus, en su libro de Mecánica de Fluidos Elemental. Bueno, obviamente que para eso vamos a hacer uso del principio de la física, ¿verdad? De utilizar la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Que es una ecuación vectorial, donde expresamos que para cualquier dirección que consideremos, el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Es una de las formas de expresar la ecuación de Newton, ¿verdad? Se la puede expresar como fuerza igual a masa por aceleración, o se la puede expresar de esta manera: impulso igual al cambio de cantidad de movimiento. Esto lo hemos visto en física 1, ¿verdad? O bien, si lo expresamos en forma newtoniana, la fuerza, ¿verdad?, es masa por aceleración. Es lo mismo. Entonces, vamos a suponer en primera instancia este mismo elementito que habíamos considerado en la deducción de la ecuación de continuidad, en la ecuación de Bernoulli, en la ecuación de en la ecuación de Euler, en la ecuación de continuidad, la ecuación de Euler, la ecuación de Bernoulli, un elementito cilíndrico en el tubo de corriente. Entonces, vamos a considerar, vamos a llamarle X a este eje horizontal por ahora. Si denominamos con F diferencial de Fx a la fuerza infinitesimal que actúa sobre ese elementito incremental del filamento de flujo, entonces, diferencial de Fx por diferencial de t se expresa el impulso para ese elementito va a ser igual a la diferencial de la cantidad de movimiento, que sería esta expresión, ¿verdad? Masa por velocidad. Entonces, la masa es la densidad por el volumen, es decir, ρ por diferencial de A por diferencial de S, la masa por la velocidad, ¿no? Si consideramos flujo permanente y a su vez densidad constante, lo que es el segundo miembro de esta ecuación, esto se puede escribir de esta manera, o de esta manera, o introduciendo el caudal de esta manera, ¿verdad? Tengamos en cuenta que B por diferencial de A es diferencial de Q, entonces queda de esta manera. Entonces a esa ecuación la podemos finalmente escribir de esta forma: diferencial de Fx igual a ρ por variación de B sub x con respecto a S por diferencial de S por diferencial de Q. Como diferencial de Q es el caudalito elemental que escurre a través del filamento de flujo, ¿verdad? Es constante a lo largo del filamento del flujo. Integrando esta ecuación entre 1 y 2, entre los extremos, ¿verdad? Nos queda delta de Fx igual a ρ por B sub x en 2 menos B sub x en 1 por diferencial de Q. Y si nos queremos ir a todo el tubo de corriente, tenemos que integrar diferencial de Q para abarcar todo el caudal. Entonces, en ese caso ya la fuerza actuante en el tubo de corriente, que es una sumatoria de fuerzas de distinta índole, va a ser igual a ρ por la integral de Bx en 2 menos Bx en 1 por diferencial de Q, donde, digamos, si el fluido es incompresible, hemos usado esa simplificación para extraer ρ fuera del signo integral. Obviamente que esta sería una ecuación general de cantidad de movimiento. En la mayor parte de los casos prácticos, ¿verdad?, lo que hacemos es que la integral de diferencial de Q es el caudal total y la expresión nos queda reducida a esta forma compacta, que sería sumatoria de las fuerzas expresada en forma vectorial igual a ρ por Q por delta de B expresada en forma vectorial, variación del volumen, de la velocidad expresada en forma vectorial, variación de la velocidad expresada en forma vectorial. Esta sería la versión
que vamos a utilizar en la práctica de la ecuación de cantidad de movimiento. También podemos obtener esa ecuación de cantidad de movimiento de una manera integral, ¿no? Utilizando una expresión que deviene de lo que nosotros llamamos teorema del transporte de Reynolds. El teorema del transporte de Reynolds se expresa de esta manera, ya lo vamos a ver enseguida con más detalle, para una propiedad cualquiera, n. Cuando a esa propiedad de n la reemplazamos por la cantidad de movimiento, por el producto de la masa por velocidad, esta cantidad eta que aparece aquí dentro de esta integral y que es n por diferencial, n por unidad de masa, queda igual a la velocidad, porque si dividimos masa por velocidad entre masa, nos queda, que sería eta, nos queda la velocidad. Ya lo vemos al teorema de transporte de Reynolds muy rápidamente, no vamos a suponerlo válido, ¿no? Esta expresión. Entonces, reemplazando aquí y simplificando para flujo permanente, nos queda finalmente esta expresión que es idéntica a la que acabamos de presentar aquí, ¿no? O sea que podríamos haber deducido la ecuación de cantidad de movimiento a partir del teorema de transporte de Reynolds de una manera más directa. Sin embargo, bueno, en este caso, analizando elementito dentro de un filamento de flujo, se ve como más, digamos, fácil de visualizar desde el punto de vista físico que recurriendo directamente al teorema de transporte de Reynolds. Esta expresión se utiliza para muchísimos casos prácticos, por ejemplo, para analizar las fuerzas que resultan en tuberías por efectos de singularidades como codos, como reducciones o como reducciones con codos combinados, ¿no? Es decir, cambios del diámetro gradual con cambios de dirección gradual o brusca, como ustedes quieran, analizando justamente las fuerzas que finalmente ocasionan el fluido sobre la tubería, aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Se aplica esta expresión en forma vectorial, tanto para el eje X como para el eje Y, y se calculan las fuerzas resultantes, ¿sí? Con lo cual se terminan diseñando los anclajes que vamos a utilizar para darle estabilidad a las tuberías, ¿sí? Cuando vean hidráulica aplicada van a retomar esa temática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en un tubo de corriente en el cual la velocidad no es constante, sino que sigue una determinada ley de variación en la sección transversal? En un tubo de corriente la velocidad no tiene por qué ser constante. Nosotros hemos considerado una velocidad constante para simplificar el problema. Pero en un tubo de corriente nos podemos encontrar con que la velocidad varía en la sección transversal del tubo. Fíjense, tenemos un tubo de corriente que serían estas dos líneas azules, la envolvente de ese tubo de corriente, digamos, una serie de líneas de corriente que serían esas líneas celestes de trazo, y un filamentito de flujo dentro de ese tubo de corriente de área diferencial de A. Si hacemos un corte transversal aquí, diferencial de A, un corte transversal A aquí, vamos a tener muy posiblemente que las velocidades sean diferentes en la sección transversal esa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener esta velocidad aquí, esta distinta aquí, esta distinta aquí. O sea que podemos tener este diagrama de distribución de velocidades que puede responder a una ley cualquiera. Obviamente cuando estudiemos tuberías, cuando estudiemos canales, vamos a ver cuáles son esas leyes, pero por ahora vamos a suponer una ley de variación cualquiera para esa distribución de velocidades. Vale decir que podemos, a los efectos del análisis, considerar este filamentito de flujo y dentro del diagrama de velocidades, ese filamentito tendrá una velocidad B, ¿verdad? Un área diferencial de A, y por unidad de tiempo las partículas habrán descrito este desplazamiento
diferencial de S. De manera tal que en un diferencial de T, el volumen de fluido desplazado a través de ese filamentito de flujo es este que está ahí esquematizado en este elementito de volumen anaranjado. Entonces, vamos a considerar cuál sería la energía cinética de ese elementito de volumen. Le vamos a llamar diferencial de E sub C a la energía cinética. Por definición es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a tener que un medio de la masa va a ser esto que está aquí entre paréntesis, ρ por diferencial de A diferencial de S, por la velocidad al cuadrado. Pero resulta que diferencial de S es B por diferencial de T, ¿verdad? Entonces reemplazamos B por diferencial de T. O sea que la energía cinética de la cual está animada ese elementito es ρ por diferencial de T por B cubo por diferencial de A sobre 2. Si llamamos a E sub C a la energía cinética total, E sub C se obtendrá integrando la energía cinética elemental y extendiendo esa integración a toda el área de la sección transversal esta A, toda el área de la sección transversal A. Entonces, la energía cinética total del tubo de corriente ese de área A será un medio de ρ por diferencial de T por la integral de B cubo diferencial de A. Si consideramos una velocidad media que lo vamos a simbolizar con la letra B corta mayúscula, la velocidad media sería, ¿verdad?, una velocidad que compense a esas variaciones de velocidades. Una velocidad que compense esas variaciones de velocidades. Vamos a simbolizarla con esta línea de trazos celestecita que está aquí. Considerando la velocidad media, la energía cinética asociada a esa velocidad media le vamos a llamar E sub C barra. E sub C barra. Y va a ser igual a un medio de la masa total por la velocidad media elevada al cuadrado. La masa total va a ser ρ por A por B por diferencial de T elevado al cuadrado. O sea, va a ser esta expresión. Ahora bien, si dividimos miembro a miembro, E sub C sobre E sub C barra, es decir, la energía cinética calculada, real, dividida la energía cinética aproximada en su cálculo con la velocidad media, y le llamamos alfa a ese coeficiente que resulta de dividir la energía cinética real sobre la energía cinética asociada a la velocidad media. Bueno, hacemos las cuentas, dividimos esta expresión entre esta expresión, nos queda esta otra expresión, o si ustedes quieren, 1 sobre A por la integral extendida al área de B puntual sobre B media, todo elevado al cubo por diferencial de A. Bueno, a este coeficiente alfa que aparece aquí, a este coeficiente alfa, se lo denomina coeficiente de corrección de la energía cinética. Coeficiente de corrección de la energía cinética. O también se lo denomina coeficiente de Coriolis. En honor a un señor que se llamaba Gaspar Gustavo Coriolis, que fue el que, digamos, presentó este análisis en una primera instancia. Es un coeficiente que por lo general adquiere valores levemente mayores a la unidad en la mayoría de los flujos turbulentos, mientras que en flujos laminares adquiere valores mayores a la unidad pero más cercanos a 2. Se lo puede calcular toda vez que se conozca la ley de distribución de velocidades. Siempre que se conozca esta ley de distribución de velocidades, vamos a ser capaces de calcular alfa, que nos va a dar un número. Ustedes en la práctica van a hacer algún ejercicio con una ley conocida
que posibilita resolver esa integral y calcular el valor de alfa. Y es el valor que tenemos que aplicar para corregir la energía cinética si utilizamos la velocidad media para representar el comportamiento, por ejemplo, de una vena líquida o el flujo en un canal o el flujo en una tubería. Análogamente, en el caso de cantidad de movimiento, podemos hacer un análisis similar. Es decir, consideremos el mismo esquema de definición y analicemos la cantidad de movimiento asociada al elementito infinitesimal a lo largo del filamento de flujo. Vamos a llamarle a la cantidad de movimiento m sub b, y la diferencial de m sub b va a ser, obviamente, cantidad de movimiento, masa por velocidad. La masa del elementito es dm por la velocidad, es la velocidad puntual v corta minúscula. Entonces, reemplazamos diferencial de masa por densidad por volumen, densidad por volumen. A su vez, ds, que sería la longitud del elementito de volumen resultante del desplazamiento de fluido, va a ser v por diferencial de t, y nos queda esta expresión, ρ por diferencial de t por v cuadrado diferencial de a. Por lo tanto, el momentum o cantidad de movimiento total del tubo de corriente será el que resulta de integrar esta expresión extendiendo la integral al área total de la sección transversal, v cuadrado por diferencial de a. Considerando la velocidad media, hacemos un cálculo similar, ¿verdad? Va a ser la velocidad media que ya la hemos considerado previamente, masa por velocidad, y vamos a tener aquí, la masa es densidad por volumen, va a ser ρ por a por b por diferencial de t, que sería el volumen total desplazado en el instante diferencial de t, por la velocidad. O sea, esta expresión. Dividiendo miembro a miembro, le vamos a llamar a ese cociente mb sobre mb barra beta. Beta. Y nos queda esta expresión que, simplificando, va a ser 1 sobre a por la integral extendida al área de la velocidad puntual sobre la velocidad media al cuadrado por diferencial de a. Fíjense ustedes la diferencia. En el caso de corrección de la energía cinética es el cociente de estas velocidades puntuales y media elevado al cubo, mientras que en el caso de la cantidad de movimiento es el cociente de las velocidades elevada al cuadrado. A este valor beta, que se llama, se lo denomina coeficiente de corrección de la cantidad de movimiento, también se lo llama coeficiente de Boussinesq. En honor a un autor también francés que fue el que lo introdujo. Y nuevamente consiste en que cuando lo aplicamos a casos reales es un coeficiente mayor a 1, levemente mayor a 1, pero que si queremos hacer un cálculo preciso lo tenemos que considerar. En ese caso, el valor del coeficiente de Boussinesq beta se puede calcular toda vez que especifiquemos una ley para el perfil de velocidades, que está aquí esquematizado en anaranjado. Entonces tenemos coeficiente de corrección de la energía cinética o coeficiente de Coriolis alfa, coeficiente de corrección de cantidad de movimiento o coeficiente de Boussinesq beta. Justamente, como les decía, en honor a estos señores que fueron los que lo presentaron por primera vez. Alfa se calcula de esta manera, beta se calcula de esta otra manera. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte de hidrodinámica. Nos quedaría por ver el teorema del transporte de Reynolds y las ecuaciones de Navier-Stokes para concluir hidrodinámica y empezar a desarrollar ya las ecuaciones, digamos, aplicadas a líquidos reales o a líquidos viscosos. Bien, no sé si tienen alguna
¿Alguna duda, algún comentario? ¿Podría mostrar de vuelta, Inge, alfa y beta? ¿Perdón? Eh, ¿Perdón? si lo puede mostrar de vuelta, alfa y beta, las ecuaciones, Ah, porque sí, cómo no. tenía copia más que nada. Cómo no. Aquí vamos. Alfa, coeficiente de Coriolis o coeficiente de corrección de energía cinética. El argumento de la integral es la velocidad puntual sobre la velocidad media elevado al cubo. Mientras que beta sería el argumento de la integral, velocidad puntual sobre velocidad media elevada al cuadrado. Para poder resolver esas integrales y poder calcular alfa y beta, que al final les va a dar un número, tenemos que conocer las leyes que nos rigen el valor de B, cómo varía B en la sección transversal del tubo de corriente. Como les anticipara muy rápidamente, cuando el flujo es laminar, que vamos a ver en la próxima clase, que es un flujo laminar, que es un flujo turbulento, generalmente esta ley, esta distribución, sigue una ley de tipo parabólica. Y alfa da valores cercanos a 2. Mientras que cuando el flujo es turbulento, esta distribución sigue una ley de tipo logarítmica. Y alfa da valores por arriba de 1, pero no más allá de 1,10, 1,15, 1,20. Y si es flujo turbulento rugoso muy desarrollado, y da 1,03, 1,04. De todos modos, se puede calcular conociendo esas leyes de distribución de velocidades que por ahora no la estamos presentando. Cuando veamos flujo laminar la vamos a determinar. Cuando veamos flujo turbulento la vamos a determinar. ¿Alguna otra preguntita, consulta? Bueno, miren, yo les voy a enviar esta presentación. Está todo explicado en sumo detalle. Y la clase que viene, como les digo, estaríamos viendo teorema de transporte de Reynolds, ecuaciones Navier-Stokes, y vamos a empezar a ver flujo viscoso en conducciones, experimento de Reynolds y análisis dimensional. Así que un poquito... Vamos a seguir con teoría nomás entonces, Inge. Sí, el lunes que viene vamos a seguir con teoría. Yo termino análisis dimensional el lunes y el miércoles van a empezar ya con la parte práctica de esta temática de hidrodinámica, que hidrodinámica son 2 clases. Así que dejamos aquí. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario. La bibliografía, me olvidaba, para este tema, generalmente nosotros hacemos un mix de fuentes bibliográficas. El libro de Mecánica de Fluidos de Streeter Wiley, el libro de Hidráulica de Sotelo Ávila, y algo también extractamos del libro de Mecánica de Fluidos de James. James con SH, ¿no? James. Así que un poquito esa es la temática de la bibliografía, que lo que está elaborado aquí en estas presentaciones es material original extractado a partir de esas referencias bibliográficas, ¿no? Quizá los esquemas están un poquito realizados de forma diferente para que se entienda un poquito mejor. Pero esta es un poco la temática de esta cuestión de la hidrodinámica que, fíjense ustedes que hemos visto varias ecuaciones. La ecuación de continuidad en sus distintas versiones, la ecuación de dinámica en sus distintas versiones,
la ecuación de la energía, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que en definitiva la ecuación dinámica y la ecuación de cantidad de movimiento son las mismas expresadas de distintas formas según se exprese fuerza igual a masa por aceleración o se esfuerce como F por diferencial de T igual a diferencial de M por B, ¿verdad? Impulso igual a cambio de cantidad de movimiento. Así que bueno, si no hay mayores inquietudes o dudas, cortamos aquí y nos estamos viendo el lunes. ¿Estamos? Listo, Inge. Sí, Inge, por mi parte. Perfecto. No, Y les estoy mandando este material por mail. bueno, Inge, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Nos vemos, Inge. Adiós. Chao, Inge, nos vemos. Hasta luego.